Bueno, buenos días para todos. Bienvenidos nuevamente a esta serie de webinars de KPMG de la sostenibilidad de la economía circular. Este es el cuarto de nuestra serie de webinars. Y bueno, el día de hoy vamos a estar conversando sobre la huella de carbono y cuál es el impacto que tenemos en en el ambiente, ¿no? Déjenme un momentito que voy a ir compartiendo mi presentación acá. Me dicen cuando vayan viendo. Ahí está. Bien. Yo ahora los voy a invitar, voy a dejar esto unos minutitos. Los voy a invitar a escanear este QR o entrar a la página web ahí con el siguiente código. Vamos a hacer una pequeña dinámica de activación, o sea, básica, algunas preguntitas. Queremos ver un poco qué conocimientos tienen del tema, como para tener una idea de dónde andamos. Y bueno, obviamente después todos estos conceptos que vamos a ver en esta dinámica los vamos a ir desarrollando a lo largo del webinar, pero les damos unos segunditos a que lo terminen de escanear y yo ya paso a la herramienta y vamos empezando con la dinámica. Bien. Puedo ya pasar a la dinámica. ¿Alguien le quedó por ahí? Si no, nos avisan ahí por el chat. Lo dejo unos segunditos más. Bueno, vamos nomás. Bien, tenemos ahí varias personas. Si no, me dicen si se ve la dinámica. Todavía estamos viendo tu PowerPoint. Ok, da un momentito, entonces dejo de compartir. Bien, de nuevo. ¿Estamos ahí? Ahí estamos. Bien. Tengo varias personas ahí en la vuelta. Si no pudieron escanear, pueden entrar ahí, está el código. Cuando ustedes me digan, nomás iniciamos. A ver, tenemos alguno más por ahí. Bien. Arrancamos, a ver. La primera pregunta es, ¿qué es la huella de carbono? Tienen ahí un par de opciones. Les damos unos segundos para que vayan seleccionando la respuesta que consideren que está correcta. A ver qué sale. Bien. Ahí tenemos varios que respondieron correctamente. La huella de carbono es un indicador de impacto ambiental que mide la cantidad de gases de efecto invernadero. O sea, no son solamente los gases que emiten los vehículos y no estamos hablando solamente del dióxido de carbono. Eso lo vamos a ver más adelante. Si bien se llama huella de carbono, tenemos más gases dentro de lo que denominamos huella de carbono. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué actividades se entienden que contribuyen a la generación de la huella de carbono? Tenemos varias opciones ahí. Tienen ahí para seleccionar la que ustedes consideren correcta. Ahí ya empezaron a entrar algunas preguntas. Ahí entraron algunas más. Esta no tiene tiempo límite, así que vayan seleccionando. O sea, hay más de una respuesta que puede ser correcta. Así que vayan comentando nomás. A ver ahí. Tenemos algunas cositas. Bien. Bien. Siguen entrando respuestas.
A ver, me pareció que había más personas ahí que respuestas. Bien, parece que ya estamos. Bueno, vamos a mostrar entonces cuáles eran las respuestas correctas. Esperen que están dando más respuestas. Bien, vamos. Bien, ahí tenemos cuáles son de estas actividades las que más contribuyen a la generación de la huella de carbono. Y tenemos cosas como algunas que ya capaz que conocemos, como es la emisión de los vehículos, la actividad ganadera, los incendios forestales, las emisiones industriales y las emisiones que generamos en nuestras propias casas. Perfecto. Bien, hasta ahora vamos bien. Vamos a pasar a la última pregunta. Bien, de todas estas actividades que les van a aparecer a ustedes en pantalla, ¿cuáles consideran que ayudan a reducir nuestra huella de carbono? Tenemos varias opciones ahí en la vuelta. Tenemos separación de residuos, tenemos comprar productos con envases de un solo uso, tenemos caminar o ir en bicicleta en trayectos cortos, adoptar hábitos de consumo responsable, apagar luces y electrodomésticos, compostar residuos, optar por productos fuera de estación. ¿Cuáles de todas estas opciones, hay más de una opción correcta, pero cuáles de todas estas actividades consideran que contribuyen a que podamos reducir nuestro impacto en nuestra huella de carbono? Vamos a darles ahí unos segunditos para que vayan enviando sus respuestas. Bien. Pareció que había más personas ahí en la vuelta. Ahí van llegando más respuestas. Bien. ¿Alguna respuesta más? Bien. Lo vamos a dejar por acá. Vamos a mostrar entonces qué es lo que tenemos. Bien, ¿alguno ahí, no sé, capaz fue pregunta tramposa o que había comentado comprar productos con envases de un solo uso? Eso en realidad, por el contrario, ¿no? En la medida que compramos cosas que usamos una sola vez y las tiramos, ahí estamos contribuyendo negativamente a la huella de carbono, o sea, estamos aumentando nuestro impacto ambiental negativo. Pero cosas como separar los residuos desde el origen, ¿no? Sean nuestras casas o nuestras empresas, el caminar o el evitar usar el auto para trayectos cortos, o sea, tratar de usar los medios más ecológicamente amigables posibles, adoptar hábitos de consumo responsable, ¿no? Como comprar solamente lo necesario, no comprar por comprar, no estar comprando cosas empaquetadas, apagar las luces y los electrodomésticos que no están en uso para que no consuman de forma innecesaria, compostar los residuos orgánicos, ¿sí? Para evitar, o sea, para poder reducir la cantidad de materia orgánica que termina en los vertederos, ¿no? O en las usinas de residuos que tenemos acá en Uruguay. Y otra cosa que lo tenían bastante correcto, el tema de optar por productos fuera de estación. O sea, eso realmente siempre se trata de fomentar que se consuman productos de estación, productos locales, para evitar justamente el impacto ambiental que tiene, por ejemplo, no sé, comer acá en Uruguay, ponerse a comer kiwi o mango en pleno invierno, que no son frutas propias de nuestro país y obviamente son más de climas tropicales, ¿no? El consumo energético y el impacto ambiental que tiene traer ese producto desde otro lado, ¿no? Pero bueno, estaba bastante bien. Vemos que
hay como una idea bastante general de todos estos temas. Así que bueno, vamos a pasar entonces a la actividad, al webinar de hoy. Desde ya les agradecemos la participación. Y bueno, vamos a pasar a lo que es la presentación de hoy, el webinar que tenemos hoy en día. Que bueno, un poco como comentábamos, es referente a lo que es huella de carbono. Bien. Perfecto, ¿me confirman ahí si están viendo? Ahí ya podemos ver. Perfecto. Bueno, un poco como comentábamos al principio, la idea es repasar algunos conceptos claves relacionados a lo que es huella de carbono. Vamos a conversar sobre para qué sirve medir la huella de carbono, qué ventajas tiene realizar la medición de la huella de carbono, cómo podemos hacer esto, cómo se puede medir, algunas estrategias para reducirla, o sea, tanto a nivel personal como a nivel empresarial, y cuál es la diferencia entre lo que es ser carbono neutral y ser net cero. Vamos a empezar un poquito con los conceptos claves, ¿no? Para arrancar, vamos a comenzar. ¿Qué es el cambio climático, no? El cambio climático, o sea, porque hay algunos términos que capaz que se entremezclan o se piensan que son parecidos, ¿no? O sea, cuando hablamos de cambio climático, hablamos de los cambios a largo plazo en las temperaturas de nuestro planeta y de los patrones climáticos. Estos cambios pueden ser, se pueden dar de forma natural debido a las variaciones que tiene la actividad solar o erupciones volcánicas. O sea, de hecho, durante la historia de nuestro planeta hemos tenido muchos de estos eventos. O sea, y nuestro planeta se ha visto marcado por épocas de calentamiento global y de enfriamiento global. Y esto marca un poco la biodiversidad de nuestro planeta. Pero son eventos que se dan de forma sumamente paulatina y durante miles de millones de años. O sea, no es algo que pase de forma repentina y es muy distinto a lo que estamos viviendo hoy actualmente, ¿no? Que desde el siglo XIX para acá, en los últimos 200 años, la actividad humana principalmente ha sido el principal motor del cambio climático y esto como consecuencia de las actividades humanas como la quema de combustibles fósiles, el carbón, petróleo, la actividad forestal, la actividad ganadera y un montón de otras cosas más que vamos a comentar más adelante, pero es importante diferenciar, ¿no? Si bien el cambio climático es algo que pasa naturalmente en la historia de nuestro planeta, pero es muy distinto un proceso que lleva millones de años a lo que venimos viviendo hoy en día, ¿no? Que en 200 años para atrás hemos aumentado considerablemente la temperatura de nuestro planeta a partir del efecto que tenemos sobre el planeta con nuestras actividades. Bueno, ¿qué es el efecto invernadero? O sea, es la forma en la que el calor queda atrapado en la superficie de la Tierra a través de estos gases de efecto invernadero que ya vamos a comentar, que es como si nosotros envolviéramos el planeta en una frazada y hace que se mantiene mucho más caliente de lo que normalmente debería ser. Es importante aclarar que a diferencia de otros planetas, o sea, el efecto del calentamiento por el dióxido de carbono ayuda de alguna manera a estabilizar la atmósfera de nuestro planeta. O sea, sin el dióxido de carbono, la vida en nuestro planeta seguramente no sería posible porque la temperatura sería, o sea, sería mucho más fría de lo que normalmente es, pero es muy distinto hablar de una temperatura natural, como venía pasando, o sea, como se venía dando en nuestro planeta, a lo que está pasando hoy en día, que el calentamiento que estamos viviendo hoy en día es producto de una concentración muy alta de gases de efecto invernadero que se han generado por la actividad humana. O sea, el dióxido de carbono está presente de forma natural en nuestro planeta, en nuestra atmósfera, pero nosotros venimos generando cada vez más de estos gases y implica que justamente se genere este efecto invernadero donde el calor queda atrapado en la atmósfera y no puede salir.
Y bueno, pasamos justamente a lo que es el calentamiento global, ¿no? Es ese aumento gradual de la temperatura de nuestro planeta, que incluye no solamente la atmósfera, sino también los océanos. Y esto justamente se da como consecuencia del incremento exponencial de los gases de efecto invernadero que se caracterizan por esta retención del calor de la temperatura. O sea, está demostrado científicamente que las personas somos responsables por el calentamiento global en estos últimos 200 años, o sea, a partir de estas actividades humanas que generan justamente esta emisión de gases. O sea, y para esto justamente también hay un término que se ha definido, que es el término antropoceno, o sea, centrado en el hombre, o sea, para designar justamente las repercusiones que tenemos en el clima y en nuestra biodiversidad, tanto por la acumulación de estos gases como los daños que esto genera a la biodiversidad, eh, por un montón de cosas, ¿no? Por el cambio de la temperatura, por el consumo excesivo de recursos naturales. A veces, o sea, hay como una noción un poco común de que el calentamiento global implica solamente temperaturas más cálidas, ¿no? Como, o sea, tener veranos más calurosos, digo, como puede pasar ahora en Europa, pero, o sea, más allá de los veranos más calurosos, de tener un poco más de temperatura, eso o sea, impacta en un montón de otras cosas, porque nuestro planeta es un sistema donde todo está interconectado, ¿no? O sea, no solamente trae temperaturas más cálidas, sino que implica eventos climáticos extremos como temperaturas más intensas, tornados, inundaciones, como ya hemos visto en los últimos años, ¿no? La propagación de enfermedades, olas de calor más intensas, el derretimiento de los glaciares, el cambio de los ecosistemas también, con la consecuente pérdida de diversidad, de especies que se extinguen, y el aumento del nivel del mar, y obviamente todo ese tipo de cosas. Por otro lado, o sea, en la medida que nosotros impactamos de esta manera en los recursos naturales, todo esto en algún momento deriva en los costos. O sea, si yo sigo explotando de esta manera el ecosistema, la tierra ya no me va a producir de la misma manera, todo esto va a derivar en alimentos más caros, en productos y servicios más caros, o sea, tiene un montón de consecuencias que van más allá de que la temperatura del planeta sea un poquito más cálida. O sea, hay todo un ecosistema de cosas que se disparan a través de esto. Y bueno, de ahí llegamos a lo que hoy conocemos como la huella de carbono, ¿no? Un poco como adelantábamos en la actividad inicial. La huella de carbono es un indicador que lo que mide es nuestro impacto ambiental a través de la cantidad de emisiones de gases de efecto invernadero que generamos a partir de las actividades que hacemos normalmente, o sea, y esto puede ser tanto de forma directa como indirecta, o sea, esto lo vamos a ver más adelante, ¿no? Cuáles son los alcances de la huella de carbono. La huella de carbono es un concepto que se originó hace ya unos 30 años, cuando los científicos empezaron a preocuparse por el cambio climático y los impactos que tenemos sobre el medio ambiente. Ahí se empezó a hablar de la necesidad de reducir nuestras emisiones para mitigar estos efectos, y se reconoció también la necesidad de una herramienta, de tener una herramienta que nos permita medir la contribución que tenemos a esta problemática. Entonces, ¿para qué nos sirve medir y conocer nuestra huella de carbono? La huella de carbono es una herramienta que es sumamente importante para medir nuestra contribución de las actividades humanas y de las organizaciones o de las empresas con el cambio climático, ¿no? En la medida que uno sabe qué impacto tiene sobre el ambiente a través de diarias, podemos tomar medidas para reducirlo, ¿no? Medir la huella de carbono nos permite identificar fuentes de emisiones de estos gases de efectos invernaderos y tomar medidas al respecto, ¿no? Una vez que yo sé que a través de los vehículos de combustión interna estoy impactando en el medio ambiente a través del uso excesivo de electrodomésticos de consumo ineficiente, de dejar prendido el aire acondicionado todo el tiempo. A medida que yo entiendo
cuáles son mis actividades que están impactando en el medio ambiente, puedo tomar medidas al respecto. Y por otro lado, también muchas empresas y organizaciones utilizan este indicador como parte de su estrategia de sostenibilidad, ¿no? O sea, medir esto, o sea, medir su impacto a través de la huella de carbono, o sea, para entender qué oportunidades tienen para reducir sus emisiones, mejorar su eficiencia energética, y esto obviamente también eventualmente comunicarlo a través de distintos medios, como puede ser un reporte de sostenibilidad, a sus grupos de interés, y contar justamente qué es lo que hace para mitigar sus impactos negativos. Bueno, y una vez que comentamos un poco sobre cambio climático, calentamiento global y huella de carbono, cómo se relacionan ambas cosas, ¿no? O sea, el principal factor que contribuye al cambio climático y el calentamiento global es la concentración de estos gases de efecto invernadero. O sea, y está directamente relacionado, como ya comentamos, a las actividades humanas como principal motor de cambio de la temperatura. Vamos a comentar acá algunas de las actividades que justamente contribuyen a este efecto invernadero, que son los incendios forestales, las emisiones propias de nuestras casas, ¿no? Las emisiones de los vehículos, las emisiones industriales, o sea, muchas actividades industriales son grandes responsables de la contaminación ambiental. Y por otro lado, como ya comentábamos al principio, también de forma natural, esa radiación solar reflejada y absorbida, que esto si bien es un proceso natural, pero sumado a todas estas otras actividades anteriores, ¿no? Que son producto de la actividad humana, realmente tenemos una gran cantidad de fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que generan esta capa de calor que no logra escapar de nuestro planeta y que termina en este calentamiento global y en todas estas otras consecuencias que tiene sobre nuestro medio ambiente y nuestra biodiversidad. La huella de carbono está comprendida hoy en día, o sea, se incluyen todos estos gases dentro de la medición de la huella de carbono. El que más conocemos, obviamente, y es el que le da el nombre a este indicador, que es la huella de carbono, es el dióxido de carbono, ¿no? Pero si bien es el que más conocemos, hay un montón de otros gases más que están incluidos dentro de esta medición y que es importante también tener en cuenta y que incluso tienen hasta mayor potencial que el dióxido de carbono en contribuir al calentamiento global de forma negativa, ¿no? El dióxido de carbono se estima que dura unos 200 años aproximadamente en la atmósfera y se genera a partir normalmente, o sea, generalmente de combustibles fósiles como la quema del petróleo, el carbón, la madera, la deforestación, y es el gas que de alguna manera contribuye más al calentamiento global porque es el que tiene mayor presencia. O sea, dentro de todos estos gases es el que más predomina, si bien los otros están en mayor proporción, pero son más contaminantes. El metano es otro de los gases que encontramos. Se estima que está unos 10 años más o menos, o sea, tiene un tiempo de vida en la atmósfera de unos 10 años, y también se genera a partir de la quema de combustibles fósiles, de las actividades ganaderas y de los vertederos que se generan en los residuos. El tercer gas que vemos ahí es el óxido nitroso, y también está aproximadamente unos 150 años de tiempo de vida en la atmósfera. Son gases que tienen mayor tiempo de presencia en nuestra atmósfera, pero estos justamente a partir de acá ya tenemos gases que son artificiales, son generados por el hombre, que no están presentes de forma natural en nuestro planeta. Por ejemplo, se genera a través de la quema de biomasa, de los combustibles y del uso de fertilizantes. Y los otros gases que tenemos ahí, como el hexafluoruro de azufre, los hidrocarbonos, los perfluorocarbonos, también son gases que tienen muchos años de vida en nuestra atmósfera y que se generan normalmente a través del uso de materiales aislantes en instalaciones eléctricas, de equipos de refrigeración, se utilizan mucho en la industria tecnológica, para producir aluminio. O sea, son gases justamente artificiales, son sintéticos y
si bien tienen menor presencia en la huella de carbono general, en la atmósfera, pero son mucho más contaminantes que el dióxido de carbono, y que tienen un mayor potencial de calentamiento de nuestra atmósfera. Por eso es importante justamente tener presentes todos estos al momento de medir la huella de carbono y también a partir de qué actividades estos gases se pueden generar. Otra cosa importante a mencionar es qué es el carbono negro, ¿no? Es este residuo que resulta de la combustión de combustibles, y que normalmente conocemos como ese hollín negro, o sea, ese polvillo negro que se genera de las chimeneas, de los incendios, o sea, ese polvillo negro que vemos que se suele generar. O sea, el efecto que tiene esto en el ambiente no solamente contribuye al calentamiento de la atmósfera, sino que también eh, deteriora significativamente la calidad del aire y se asocia también a efectos negativos en la salud, a los daños en el ecosistema y a la infraestructura urbana. O sea, este polvillo negro queda en el aire, uno lo respira, impacta negativamente en la salud de uno, o sea, sobre todo en las grandes ciudades, ¿no? Donde la cantidad de autos y vehículos, o sea, genera mucha contaminación, eso es muy perjudicial para la salud también. Y por último, y ya le doy paso a Rodrigo, podemos dividir la huella de carbono en distintos tipos, ¿no? Está la huella de carbono personal, ¿no? La que genera cada uno a partir de las distintas actividades que realiza todos los días, ¿no? Como ir y venir al trabajo, al shopping, hacer mandados, lo que fuera. O sea, no es lo mismo ir y venir caminando o en bicicleta que usar el auto, o sea, el auto para una sola persona y, no sé, 5 cuadras. A partir de nuestra dieta también, no solamente lo que consumimos, sino o sea, cómo lo compramos, ¿no? No es lo mismo comprar no sé, en una tienda libre de envases, que hoy en día están bastante en auge, o comprar en la feria y comprar sin bolsas de plástico, a comprar todo empaquetado, manzanas, todo empaquetado en plástico. Eso tiene un impacto sobre el ambiente. A partir de los servicios que consumimos también, a partir de nuestra vestimenta, o sea, es conocido que la industria de la moda es una de las industrias que más contribuye de forma negativa al cambio climático y que impacta negativamente en el ambiente, y a través obviamente del consumo energético, ¿no? De la cantidad de electrodomésticos que utilizamos, de dejar luces prendidas, de dejar el aire acondicionado prendido, de todas esas cosas que ya sabemos que, que realmente impactan de forma negativa en nuestro ambiente. Por otro lado, también está la huella de carbono propia de las empresas y de las organizaciones, ¿no? También ahí tiene que ver justamente la actividad, el tipo de transporte, el transporte, o sea, de los colaboradores que van y que vienen de las oficinas, el consumo energético dentro de las oficinas. Otro tipo de huella de carbono y que también se mide y es bastante importante es la huella de carbono que genera un producto o un servicio, que es la que se genera justamente a partir del ciclo de vida del producto, ¿no? Desde que yo lo pienso, lo diseño, lo construyo, lo pongo a la venta, lo distribuyo, todas esas actividades que van desde la concepción del producto hasta que llega al consumidor final, lo utiliza y lo descarta, todas esas actividades tienen un impacto en el medio ambiente y todo eso justamente se calcula. Y por otro lado, también tenemos la huella de carbono de los eventos, ¿no? Todos los eventos que se van generando, como conciertos, conferencias, ferias, eh, todo eso tiene un efecto, o sea, por ejemplo, la gira de una banda que viene y lleva, o sea, que la gente se traslada, que trasladas equipos, o sea, generas un concierto al aire libre, generas una conferencia, viene gente de todo el mundo. Todas esas actividades realmente generan emisiones, o sea, por el traslado de las personas, de los equipos, yo qué sé,
de la gente come, tira las cosas, todos los envases descartables, todas esas actividades, o sea, que parece que no, pero todo eso también contribuye de cierta manera a la huella de carbono, al impacto que tenemos en el medio ambiente, y son cosas que se pueden medir y una vez que entendemos en qué medida impactamos, podemos justamente tomar medidas y acciones para remediarlo. Y bueno, acá los dejo con Rodrigo, que les va a comentar un poquito sobre las ventajas que tiene la medición de la huella de carbono. Voy a Muchas dejar de gracias. compartir yo. Ahora voy a compartir pantalla y vamos a empezar con esta parte de la presentación, ¿no es cierto? Me van a avisar, por favor, cuando puedan ver mi pantalla. Sí, Ahí ya la pueden ver. sí. Perfecto. Ok. Sí. Bueno, sean todos bienvenidos. Ya hemos tenido una excelente introducción y ahora vamos a entrar un poco más en detalle, ¿no? Ya hemos podido entender qué es lo que es la huella de carbono, para qué nos sirve, cuál es la diferencia entre calentamiento global y todo lo que nos ha ido mencionando, ¿no? Y cuál es la ventaja que tenemos de realizar esta medición, ¿no es cierto? Justamente dentro de las ventajas que tenemos es ser una mejor empresa o corporación para el planeta, ¿no? Rodrigo, yo estoy viendo trancada todavía. Me quedo en ventajas de la medición de huella de carbono. No sé si pasaste. A ver, ahí salió de la presentación. No, ahí todavía estoy viendo, no se ve en modo presentación, se ve la diapositiva. Ok, a ver, paro de compartir Ahí va. y la vuelvo a poner. A ver, por favor, si me pueden avisar. Mm, Ahora sí. Ok, ahí pasé. ¿Se ve? Ahí se ve, porque se ve tu presenter view. Ah, qué raro. Sí. A ver, Porque no estás compartiendo ventana. ok, a ver, nuevamente van a disculpar, son fallas técnicas. Ok. ¿Ahí se ve bien? No, ahí quedó trancado. Qué raro, se ve que está dando problemas. Está bien. Voy a tratar de hacerlo sin presenters view. Ahí salió de la presentación y ahí está en ventajas de la, ¿no es cierto? Sí, pero te quedó trancado. Te quedó trancado, qué raro. Qué raro. A ver, nuevamente dejo de compartir, van a disculpar las fallas técnicas. Sí, se ve que hay algún temita ahí con compartir pantalla con Teams. Van a disculpar. Ahí. A ver, ¿ahora? Sí, ahora sí. Ok, perfecto. Ahora muchas gracias. Bueno, entonces volvemos, ¿no? Hablamos de que dentro de estas ventajas tenemos ser una mejor empresa, ¿no? ¿Y qué significa ser una mejor empresa? Es demostrar el compromiso que tenemos, no solo con la sociedad, sino también con el impacto que tenemos en el medio ambiente, ¿no es cierto? Hoy en día podemos ver este cambio de la demanda por servicios y productos de empresas que sean más sostenibles, que estén realmente, que tengan un compromiso con reducir el impacto que tienen, con ser sostenibles, con mirar hacia un futuro más próspero, ¿no es cierto? También nos sirve como una herramienta de gestión. ¿Y eso qué significa? Que nosotros, al poder cuantificar el impacto que tenemos, que eso es súper importante, vamos a poder también identificar puntos, ¿no? o partes dentro de nuestros procesos que están siendo fallidas, que están generando un mayor impacto, que están consumiendo más energía. Entonces, esta herramienta de gestión nos va a ayudar a cuantificar eso, a identificar, y al mismo tiempo nos va a ayudar, una vez que ya tengamos todo esto identificado, a establecer metas
mucho más, eh, mucho más ambiciosas para llegar a este fin que es ser más sostenibles, ¿no es cierto? Como lo mencionaba antes, dentro de este cambio que hay en la demanda de productos y servicios más sostenibles, se encuentra esta diferenciación competitiva, ¿no es cierto? Esta ventaja competitiva que tienen las empresas que ya están empezando a tener esta transición hacia una economía más sostenible, ¿no es cierto? Entonces, hoy por hoy, las empresas que nos dan servicios y productos sostenibles tienen una ventaja competitiva contra los otros competidores, ¿no es cierto? Justamente al ser una herramienta, llegamos a que tenemos una disminución de costos. ¿Por qué? Porque al identificar estos puntos ineficientes, también nos permite acortar estos procesos, ser más eficiente con los procesos, y esto incurre dentro de los gastos que tenemos como empresa o como corporación, ¿no es cierto? Entonces, ahí podemos disminuir costos a través de ser más sostenibles. Algo que es súper interesante y algo que también les mencionaba es que dentro de esta transición hacia la sostenibilidad, nosotros incurrimos en ciertos puntos donde tenemos problemas en la transición, ¿no es cierto? Entonces, para ayudar, para facilitar lo que se conoce como facilidades de transición, hay diferentes financiamientos. Si somos una empresa, tenemos algunas ayudas económicas o algunos financiamientos que nos los da el gobierno nacional. En este caso, si eres una empresa uruguaya, el gobierno tiene ciertos incentivos financieros que te ayudan a llegar, ¿no? A hacer esta transición. Pero también encontramos financiamientos a nivel internacional, ¿no es cierto? Que eh, son todas estas organizaciones no gubernamentales que apoyan a esta transición, porque debemos recordar que no solamente somos nosotros, sino somos todos los que tenemos que entrar en esta transición y ser mucho más sostenibles, ¿no? Y anticiparse a las regulaciones. Esto es súper importante porque hasta hace poco la idea era anticiparse a esta corriente, por así decirlo, de sostenibilidad, ¿no es cierto? Era algo que todos sentíamos que teníamos que hacerlo, pero no había algo que nos obligue. Y desde julio se han publicado dos de las más normas que van a ser publicadas de la NIF que ya nos están obligando a reportar dentro de nuestro reporte financiero eh, temas relacionados con el medio ambiente, ¿no es cierto? Lo que sí menciono es que estas normas de la NIF, la S1 y S2 que acaban de salir, entran en vigencia recién el 2024, lo que significa que una vez que termine el año financiero o contable, en diciembre del 2024, uno ya va a poder reportar al respecto a partir del 2025. Entonces, ya el próximo año tenemos para empezar esta transición, para sentar un año base, para empezar a medir, para empezar a hacer todas estas cosas, para establecer nuevas estrategias de sostenibilidad, y el 2025 ya vamos a poder reportar a través de estas normas NIF que nos ayudan a estructurar cómo lo tenemos que reportar y en qué forma, ¿no es cierto? Ahora les voy a ir explicando un poco más esto. Justamente como les mencionaba, hay diferentes agencias y ¿no? organizaciones no gubernamentales internacionales que han ido estableciendo y han ido pavimentando la vía para este futuro más sostenible, ¿no? Si bien ya habían reuniones internacionales de las naciones en las cuales hablaban de este problema que se avecinaba desde los 60, 70 del cambio climático, fue recién en el protocolo de Kioto en 1997 donde se introdujo la idea de reducir emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Era un compromiso vinculante y ha sido el primero en hablar justamente de combatir los gases de efecto invernadero, ¿no? Combatir esto que ya se veía que era el cambio climático. Años después, en el Acuerdo de París, ya se vieron que algunos países participaron, pero se vio la necesidad de establecer um,
establecer metas un poco más ambiciosas como país, ¿no es cierto? Entonces, en el 2015, en el Acuerdo de París, ya se empezó a hablar de limitar la subida del calentamiento global entre 1.5 a 2 grados, ¿no? Si bien se habla de los 2 grados, el 1.5 es mencionado un poco más porque antes de llegar a subir los 1.5 grados, podríamos evitar lo que Ivana mencionaba antes, que son todos estos desastres climáticos y que se van dando, ¿no? Que los podemos ver como los incendios que se están dando en Europa, eh, huracanes y demás, ¿no es cierto? Pero en el Acuerdo de París ya se estableció un marco global para estas metas, como decía, más ambiciosas, con emisiones topes y empezando a hablar de la neutralidad de carbono. Luego ya se estableció justamente, ¿no? En el 2015 lo que es la Agenda 2030, poniendo una fecha límite en la cual ya tenemos que empezar a actuar todos, no solamente ya para proteger nuestro planeta, sino también para poner un fin a la pobreza. Porque recordemos que sostenibilidad son tres aspectos, ¿no es cierto? No solamente es el ambiental, es ambiente, sociedad y economía. Entonces, la idea de esta Agenda 2030 y la introducción de las ODS, de los Objetivos, ¿no? de Desarrollo Sostenible, que son 17, habla justamente de eso. Dentro de los objetivos vamos a encontrar cuidado del medio ambiente, del agua, ¿no? Cosas bastante específicas, hasta derechos humanos, hasta equidad de género, todo lo que significa ser sostenible. Y algo que tal vez no es tan conocido para todos es la contribución nacional determinada, que todos los países que han participado dentro de estos acuerdos han establecido a nivel nacional estas contribuciones que van a tener como parte de su plan para erradicar o para mitigar el cambio climático, ¿no? El calentamiento global. Estas contribuciones son planes de 5 años, es decir, cada 5 años se actualiza la contribución nacional determinada y se pide siempre que sean planes súper ambiciosos, que no solamente se quede en vamos a disminuir ¿no? nuestra huella de carbono, sino que sea algo así como, ok, vamos a bajar el 60% de nuestras emisiones dentro de los próximos 5 años y una vez presentemos eso, buscar algo mucho más profundo, ¿no es cierto? Ya no solamente dióxido de carbono, sino los otros 6 gases restantes y así. Y ahora, ya hablando de la medición en sí, encontramos que hay estas etapas, ¿no es cierto? Esto lo vamos a poder ver dentro de todas las diferentes metodologías de cálculo de la huella de carbono, ¿no? De la medición. Y son tres partes. Está la medición, que justamente es recopilar toda esta data, identificar de dónde viene, que eso ya les voy a mostrar en las siguientes diapositivas. Una vez que ya tenemos cuantificado esto, lo estructuramos en un reporte que también justamente ya les voy a mostrar más adelante quienes nos dan las estructuras para hacer estos reportes. Y finalmente, la verificación. ¿Qué significa esto? Si yo soy una empresa y quiero hacer mi medición de la huella de carbono, voy a buscar otra empresa que tenga el know-how de cómo hacer eso. Ellos me van a presentar un informe donde me den cuantificado mi impacto en toneladas de CO2 equivalente. Se llama CO2 equivalente, toneladas de CO2 equivalente, porque dentro de esto también se toman en cuenta los otros 6 gases de efecto invernadero, ¿no es cierto? Pero ¿qué es lo que pasa? Yo como empresa, al tener mi reporte, ¿no? mi inventario de gases de efecto invernadero, voy a buscar una tercera empresa que haga la verificación de este segundo informe, cosa de que yo pueda estar seguro de que la empresa que he contratado que me haga la medición también tenga una regulación que me diga qué tan verídico es el cálculo que han hecho. Y los pasos que son justamente estos, ¿no? Nosotros tenemos que definir los límites organizacionales y operacionales. ¿Eso qué significa? Que si yo soy una organización y tengo diferentes empresas dentro de lo que es mi paraguas de acción, yo defino los límites
organizacionales, es decir, yo veo qué es lo que quiero medir desde la empresa A a la C o a la Z, dependiendo de cómo yo participo en cada una de estas empresas, y el operacional, que es el que me va a permitir entender el alcance que yo quiero medir. Seguramente todos ustedes han escuchado que hay huella de carbono de alcance 1, de alcance 2 y de alcance 3, ¿no es cierto? Alcance 1 son las directas, alcance 2 son las indirectas y alcance 3 es mucho más complejo porque ya se habla de gases de efecto invernadero indirectos, pero no solamente los nuestros, sino todos los que están dentro de toda nuestra cadena de valor. Por eso es mucho más complejo, porque ya no solamente es nuestro accionar, sino es el accionar de toda la cadena de valor de nuestra producción, de nuestro producto o servicio. Entonces es mucho más complejo porque entramos a datos que son de otras empresas y ¿no? Hay que ir mucho más atrás. En el segundo paso, justamente, ya una vez que tenemos definidos los límites que queremos medir y el alcance que queremos tener, identificamos las fuentes, los tipos de fuentes, categorías para obtener los datos de actividad. ¿Eso qué significa? Tenemos fuentes fijas, fuentes móviles y fuentes de combustión, ¿no? ¿Eso qué significa? Fuentes fijas puede ser la caldera en la fábrica en la que yo estoy produciendo vidrio, por ejemplo, y tengo una caldera que genera este calor. Esas son fuentes fijas. Fuentes móviles es la flota con la que reparto todo el producto, y la de combustión es, ¿no? Se explica sola. Y justamente los tipos de emisiones que tenemos son emisiones de proceso, que hablamos de las emisiones que generamos en nuestros procesos productivos, biogénicas, que son estas emisiones que tienen que ver con la degradación biológica de algo. Por ejemplo, si tenemos un basurero, ¿no? Un basurero a cielo abierto, donde botamos todos nuestros residuos, la descomposición de la materia orgánica genera unos gases que son emisiones biogénicas. Luego tenemos emisiones fugitivas. Usualmente estas emisiones van de la mano con todo lo que son los aires acondicionados, que para medir los gases que ha generado el aire acondicionado se hace cuando una vez al año le hacemos el mantenimiento al aire acondicionado y vemos cuánto refrigerante tenemos que ingresar. Eso significa que si ingresamos más de este refrigerante, ha habido una fuga más alta de este gas a la atmósfera. Y obviamente las emisiones por combustión, que se refiere a lo que es, ¿no? Es gasolina, diésel, todo lo que tiene que ver con combustión. En el siguiente paso, ya lo que nosotros hacemos después de haber identificado las fuentes, los tipos, las emisiones y todos estos datos que nos van a permitir medir, tenemos que seleccionar la metodología que queremos utilizar para medir y para calcular nuestras emisiones. Ahí tenemos mencionadas dos, que son el protocolo de GI o GHG Protocol, como es en inglés, y IPCC, que esas son las más utilizadas a nivel mundial. Hay más, pero esas son las más importantes y las más utilizadas. Esto lo que va a hacer es darnos una estructura con la cual medir nuestras emisiones. Nos van a dar diferentes factores que nos van a permitir transformar nuestras emisiones. Por ejemplo, yo soy una empresa y estoy reportando que tengo un consumo de 20 megajoules de energía mensual. Nosotros queremos tener eso en toneladas de CO2 equivalente. Entonces, estas metodologías nos van a permitir hacer la transformación de lo que de lo que nos da la empresa de electricidad hasta llevarlo a toneladas de CO2 equivalente. Una vez que ya tenemos todo esto calculado en toneladas de CO2 equivalente, hacemos la sumatoria y tenemos nuestro impacto cuantificado. Y obviamente lo que nosotros hacemos ahí es estructurar a través de estas metodologías del protocolo de GI y la IPCC
la forma en la que lo vamos a reportar de manera consolidada, ¿no? Es el alcance de nuestro inventario, las fuentes y actividades identificadas y la sumatoria de nuestras emisiones en toneladas de CO2 equivalente, que eso es lo podemos ver, ¿no? Justamente ahí. Y lo que yo les pido a todos ustedes es que no se quede solamente en eso, ¿no es cierto? No se quede solamente en que hemos identificado esto, en que hemos cuantificado nuestro impacto, sino que podamos ir un poco más allá, ¿no es cierto? Ahora que sabemos cuál es nuestro impacto, tenemos que buscar identificar nuevas oportunidades de mejora, ¿no? Identificar oportunidades para ser más sostenibles, siempre ir avanzando. Entonces, una vez que ya reportamos y vemos todos estos puntos en nuestros procesos que necesitan mejoras y todo eso, ya nos ponemos metas más ambiciosas como empresa, como organización, como persona, para ser más sostenibles. Estrategias de sostenibilidad. Justamente hace un momento les estaba hablando, ahí podemos ver, están los 7 gases de efecto invernadero y los diferentes alcances que tenemos, ¿no? El alcance 1, que eran los vehículos de la compañía, combustibles fósiles, eso es directo. Indirecto es la energía que consume nuestra empresa o nuestro accionar directamente. Y el alcance 3, que ya es mucho más profundo, como les decía, ¿no? Que ya ve mucho más allá dentro de nuestra cadena de valor para ver el impacto real que tenemos en la sociedad, en la economía y en el medio ambiente. Justamente les mencionaba los diferentes estándares que se tienen a nivel internacional para poder hacer toda esta medición, mencionando siempre que el Greenhouse Gas Protocol, ¿no? El que les mencionaba, ese IPCC, que es el Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, son los que se utilizan más hoy en día y los que nos ayudan a regular. Si bien cada uno de estos cuatro estándares que ustedes pueden ver nos ayudan a medir nuestra huella de carbono, cada uno ha sido creado con algún propósito específico, ¿no? Podemos ver en el primero que justamente se llama Greenhouse Gas Protocol, entonces está muy enfocado en la medición de los gases de efecto invernadero. Las normas ISO, que son normas a nivel internacional, que nos dan esa estructura de cómo medir, cómo reportarlo, cómo presentarlo, cómo estructurar toda esta medición. El panel que justamente, ¿no? El IPCC que nos ayuda, nos da guías mucho más específicas, inclusive algunas veces por rubro, para hacer esta cuantificación de nuestro impacto, y los Science-Based Targets, que lo interesante aquí es que especifica cuánto y cuán rápido las empresas deben disminuir sus emisiones, ¿no? Eso es súper importante. Cada uno de estos nos presenta, han sido creados con un fin, pero todos nos ayudan en la medición. Y bueno, una vez que ya hemos logrado la medición, siempre buscamos estrategias de reducción de la huella de carbono, ¿no? Al identificar estos puntos donde necesitamos mejoras en nuestra eficiencia, establecer estrategias de eficiencia energética nos va a ayudar a consumir menos energía, a tal vez hacer una transición, como pueden ver, hacia energías renovables y a ser más eficientes en sí, en general, tanto en nuestra producción como en nuestro accionar como empresa o corporación, ¿cierto? Ahora, algo que es súper interesante es la implementación de la circularidad. Hoy en día ya podemos ver que el sistema económico que utilizamos, que es lineal, está quedándose obsoleto, ¿no es cierto? Porque el sistema lineal nos habla de tener una materia prima, procesarla, generar un producto o servicio, utilizarlo y desecharlo, ¿no? Es lineal. La economía circular lo que nos dice es lo mismo, es una materia prima, procesarla, usarla, reusarla, y si ya no se puede, volver a entrar a un ciclo, ya sea biológico o técnico, en el cual nos permita reintroducir toda esta materia prima que teníamos dentro del proceso, ¿no? Es un rediseño de los procesos para que nos permita la circularidad de las materias primas. Así nosotros reducimos el consumo que tenemos, ¿no es cierto? Porque utilizamos siempre lo mismo, lo que ya está dentro del proceso. Obviamente,
¿no? Podemos hacer reducciones de nuestra huella de carbono personal, adoptando hábitos de consumo mucho más responsables, ¿no? Y va de la mano justamente de lo que les decía antes, ¿no? Ser consumidores más ambiciosos, más que buscamos más, ya no solamente agarrar y decir, ok, yo voy a consumir esto porque me gusta, sino agarrar y decir, ok, esto está bien, está mal, y qué puedo hacer para dejar de consumir esto, quién me presenta una opción viable para cambiar esto por esto y empezar a pedir más de las empresas y de todo esto para que nos den ese ese diferencial, ¿no? Comparativo con otras empresas, que nos den, que nos sumen más. Luego, separar nuestros residuos es muy importante, ¿no? Empezar a hacerlo desde nuestro hogar va a ayudar a que nuestra vida sea mucho más sostenible porque ya luego vamos a saber cómo hacerlo en todos los espacios donde habitamos, ¿no es cierto? Ya puede ser nuestro hogar, nuestras empresas, en todo lado. Optar por medios de transporte mucho más sostenibles. Obviamente esto va de la mano de cómo están diseñadas nuestras ciudades, pero tratar de ser sostenible, tratar de compartir un automóvil para ir varios a la oficina o ir en bicicleta o tratar de caminar cuando se pueda, esto también va a ayudar a reducir nuestro impacto personal. Y como siempre, la eficiencia energética, ¿no es cierto? Que está tan de moda y que es algo que ya es muy común para todos nosotros, cambiar todos los focos en nuestra casa a LED, que consumen mucho menos, tal vez instalar paneles ¿no? de fotovoltaicos que nos permitan generar energía renovable. Y como empresas, ¿qué es lo que nos permite esto? Inicialmente, una vez que ya hemos identificado y ya hemos cuantificado nuestra huella de carbono, nos permite establecer un plan de reducción de esta huella de carbono, ¿no? Porque no queremos solamente decir, esta es mi huella de carbono, sino queremos decir, ok, en mi primer año, este es mi impacto. En mi segundo año, o si lo hacemos cada año o cada 2 años, este es mi impacto, es decir, he bajado esto, he bajado un 10% a mi año anterior. Mostrar esta imagen, cómo va mejorando, cómo las metas que nos estamos planteando cada vez son más ambiciosas y cómo vamos mejorando, cómo nos vamos volviendo más sostenibles. Esto, para que se vaya dando, no solamente es establecer las metas, sino también es ir capacitando a todos los colaboradores dentro de nuestra organización, ¿no es cierto? Que todos puedan entender por qué estamos haciendo esto, que sea parte del conocimiento común, que todos tengamos esto dentro de nosotros de querer ser más sostenibles, porque si todos caminamos hacia un mismo norte, va a ser mucho más fácil llegar a él. Nuevamente, como les decía, no solamente a nivel personal, sino también a nivel empresarial, está la gestión de residuos. Entender cuántos residuos generamos. Una vez que podemos ver, que podemos medir, cuantificar eso, también generar esa conciencia de, ok, ahora quiero generar menos, quiero consumir cosas que generen menos impacto y que generen menos residuos. Igual hablamos del uso eficiente de la energía y de los recursos que tenemos, ¿no? Cambiando a fuentes de energía renovables, como mencionaba Ivana, a apagar las luces, a ser un poco más consciente con cómo consumimos la energía. Luego es ir un poco más allá. Y ahí hablamos de plan de compras sostenibles. Y ya es como nosotros, como empresas u organizaciones, buscar hacer compras, es decir, ver dentro de nuestra cadena de valor qué es lo que estamos consumiendo para nuestros productos o servicios que ofertamos y que estos también sean sostenibles. Así podemos ver cómo se va acompañando y cómo vamos generando este efecto en cadena para que seamos todos mucho más sostenibles. Y finalmente, el monitoreo, seguimiento y comunicación de esto. Ahora, si bien en la imagen ustedes ven una línea que no se llega a conectar, el último punto es súper importante porque una vez que nosotros monitoreamos este desarrollo, le hacemos un seguimiento y lo comunicamos, volvemos al punto inicial. Una vez que hemos terminado nuestro año contable y hemos hecho el monitoreo, el seguimiento y la comunicación, volvemos a establecer un nuevo plan de reducción, hacemos nuevas capacitaciones para tener nuevo conocimiento, gestión de residuos y así
como siempre, circular, ¿no? Esa es una palabra bastante clara. Y bueno, esto ya es lo último, que hoy en día nosotros hablamos mucho sobre lo que es ser carbono neutral, lo que es ser net cero, y siento que la idea general se ha ido perdiendo, ¿no es cierto? Y entender estos conceptos nos va a ayudar también a ver la diferencia que hay entre cada uno de ellos y cómo podemos ir avanzando con estas diferentes metas que nos podemos poner como organizaciones o como personas, ¿no? O como empresas. Ser carbono neutral significa que todas las emisiones de CO2, solamente carbono, CO2, que estamos emitiendo, sean mitigadas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué significa? Que si nosotros liberamos 10 toneladas de CO2, que tengamos diferentes metas o formas en las cuales vamos a mitigar las 10 toneladas que hemos lanzado. A diferencia de ser net cero. Net cero significa que todos los gases de efecto invernadero que liberamos, toda esa huella que tenemos con todos los gases, que también sea cero. Entonces, eso es ser mucho más ambicioso porque, claro, la mayoría de las veces, si decimos somos carbono neutral, nos estamos enfocando solamente en las liberaciones del CO2. Al ser net cero, estamos hablando ya de todos los gases de efecto invernadero, ¿no? Ser un poco más ambiciosos, ir un poco más allá, realmente querer tener un impacto positivo en el planeta, en el medio ambiente, en la sociedad. Y justamente dentro de todo esto también podemos ver lo que hay, la huella de carbono, que ahí, como lo pueden ver, no es parte es la punta del iceberg, porque lo que queremos lograr todos nosotros es que a través del carbono neutral, huella ecológica, créditos de carbono, huella de carbono, todo eso, lograr la neutralidad climática, es decir, cero impacto. Es decir, ser parte de la naturaleza, como es toda la naturaleza, ¿no es cierto? Si ustedes se ponen a pensar, la naturaleza no genera residuos. Nosotros somos el único ser vivo que genera residuos, que tiene una visión lineal. Todo lo demás es circular. Y bueno, ahí terminamos la presentación de hoy. Espero les haya gustado, espero les haya servido. Y si tienen alguna consulta, por favor, ahora ya vamos a poder habilitar los micrófonos para que nos puedan hacer consultas. Hay una mano levantada por ahí, pero creo que estábamos por habilitar los micrófonos. Si no, déjame ver. Yo. A ver, ahí estamos viendo de habilitar para que puedan hacer consultas y nos preguntan lo que quieran. Si no, también pueden escribir por el chat y lo vamos respondiendo. Bien. Ahí creo que mandaron un mensaje. Mira, perdón, soy de Paraguay, no funciona mi correo, pero lo que veo tenía... Sí, justamente la presentación va a ser compartida, al igual que la grabación, ¿no? Va a haber un link de nuestro canal de YouTube donde van a poder ver toda la presentación, todo lo que se ha presentado y también se va a compartir la presentación. Buenos días, soy de Paraguay, Roberto Duarte. Buenos días, Roberto. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Yo no sé si me perdí, pero bueno, las mediciones de emisión de carbono, ¿eso hay
¿hay algún lugar donde, porque yo entiendo que son fórmulas, ¿verdad? Dependiendo de qué tipo de energía o gas se esté utilizando, ¿hay alguna fórmula universal donde se pueda acudir para medir eso? O sea, por ejemplo, en nuestro caso, nuestro negocio, nosotros consumimos gasoil, por ejemplo. Entonces, dependiendo de la utilización del gasoil, eh, ¿hay alguna forma de determinar o en algún foro, en algún poner ahí el consumo que yo tengo mensual y me saca la emisión de carbono que yo estoy teniendo mensualmente? ¿Hay alguna fórmula a dónde acudir para tenerlo eso automático? Bueno, hoy en día se pueden encontrar muchas herramientas que nos van a permitir hacer eso, ¿no es cierto? El único tema es que dependiendo de cada país también tenemos diferentes factores de conversión que van a ir cambiando. Por ejemplo, el consumo energético en Uruguay lo van a presentar con un factor de conversión mensual o bimestral o semestral o anual que nos va a permitir hacer esta transformación. A diferencia de Uruguay, no hay una fórmula universal en sí, si bien se entiende cómo se hace este cálculo, pero son los diferentes factores que hacen que nosotros tengamos que buscar en diferentes agencias nacionales o el mismo IPCC que les mencionaba, que tiene los factores de conversión más comunes, estandarizados, que es a lo que podemos acceder y ver esto, ¿no? Usualmente para hacer este cálculo sí se necesita ver estos factores de conversión nacionales, ¿no? Siempre es importante ver lo que nosotros estamos presentando dentro de la estructura de nuestro país. Ok, gracias. Entendido. Gracias, Robert. ¿Tenemos alguna pregunta más? Bueno, ahí se me ocurrió otra pregunta. Claro que sí. Hoy día las empresas están haciendo algún tipo de registración contable o provisión correspondiente a este tema de emisiones o es muy prematuro hablar de eso. Entiendo que en algunos otros países ya están muy avanzados con esto. En nuestro caso, por ejemplo, Dubái está ya para emisión 0 2050, por ejemplo. Yo sé que se destinan ciertos recursos, bastante dinero anualmente para reducir esto y neutralizar y que sea cero. Entonces, mi pregunta es si están haciendo algún tipo de registraciones las empresas ya hoy de aquí de Sudamérica o qué hacen. Bueno, hasta donde tengo entendido, es algo más a nivel nacional, ¿no es cierto? Como lo mencionaba, hay las contribuciones nacionales, determinadas nacionales, que nos van a dar un cierto nivel de estrategia que tenemos que tener como empresa, pero hasta donde tengo entendido no hay a nivel Sudamérica. Sí ya hay normas internacionales que están empezando a ser activadas, como la que mencioné, las NIF S1 y S2, que nos van a obligar eventualmente a reportar, a tener revelaciones de sostenibilidad acompañadas de nuestras revelaciones financieras, ¿no? De nuestros reportes financieros. No sé si eso contestaba tu pregunta, Roberto. Sí, a eso me refería. Seguramente vamos a tener que hacer algún tipo de revelaciones ya Sí. con una actividad direccionada a este tema crucial, ¿verdad? O sea, importante para mundialmente, ¿verdad? Así es. Así es. O sea, que tenemos que ir preparándonos también para eso. Exactamente. Para que la transición sea más fácil, es mejor ir adoptándola paulatinamente, pero desde ya, ¿no es cierto? Para que no sea todo de un solo, tomando en cuenta que muchas de estas normas internacionales están empezando a ser implementadas como obligatorias en algunos de nuestros países y que
esta transición ya se nos viene encima, ¿no es cierto? Entonces hay que buscar estas facilidades de transición lo antes posible. Ok, muchas gracias. A ti las gracias, Roberto. Entendido. Y una consulta más, que he visto que nos hemos pasado un poco más, pero sí, bueno. te iba a decir, eso estamos un poquito pasados, pero si hay Sí. alguna consulta más y capaz que ya lo dejamos por ahí. Hay una pregunta en el chat. ¿Cómo funcionan los créditos de carbono? Bueno, los créditos de carbono son interesantes, ¿no es cierto? Hay diferentes estructuras que nos permiten esto. La más común justamente es que nosotros demostramos que capturamos carbono y esto nos va a permitir mostrar que si nosotros como una empresa generamos 10 toneladas, también estamos capturando 10 toneladas. Entonces, al mostrar esto, al incurrir dentro de lo que son estos créditos de carbono, nosotros tenemos estas facilidades que hay diferentes empresas o gobiernos o ONGs que nos dan crédito por la cantidad de carbono que capturemos del ambiente, ¿se entiende? Es una idea económica que nos va a permitir acceder a financiamiento siempre y cuando seamos mucho más sostenibles. Todo está de la mano de nuestra estrategia de sostenibilidad, ¿no? En este caso, como se llaman créditos de carbono, es mientras más atrapemos, un crédito mayor o relacionado a los indicadores que demostremos de nuestra capacidad de captura de carbono de la atmósfera para poder acceder a estos financiamientos. No sé si ahí contesté tu pregunta, Sheila. Perfecto, gracias a ti. Bien. Yo, como para ir cerrando, también dejé ahí para que tengan a la vista un poco un pantallazo de los servicios que engloban nuestra área de sostenibilidad. Tenemos un micrófono abierto ahí, capaz que podemos mutearlo. Entonces quería ver un poco qué implicaría si tenemos que dar a nivel de... Perdón, te escuchaba con tanto eco, perdón, no sé si se llegó a entender la pregunta. No sé, Rodrigo, vos ahí llegaste a escuchar bien la pregunta, yo la escuché como muy... No llegué a escuchar la pregunta. No sé, te molestamos capaz si la puedes repetir porque se te escucha como muy lejos. Yo pensé que era como un micrófono abierto al fondo, te pido disculpas. A ver, tal vez en el chat. Sí, capaz por el chat, digo, pues, no se escuchaba muy bien. Tal vez simplemente era el micrófono abierto, entonces. Sí, yo por eso realmente lo confundí porque se escuchaba como muy, muy de lejos, muy distante. Pero capaz, si la quieren ir dejando escrita en el chat, si no, como también ya estamos medio pasados de tiempo, les dejamos ahí a modo de pantallazo general algunos de los servicios que engloba el área de sostenibilidad, ¿no? Como para que tengan una idea de cómo todo esto que venimos conversando se traduce concretamente en servicios en los que podemos ayudarlos. Y bueno, ahí están los contactos, por si tienen alguna otra duda o consulta. Este webinar obviamente se va a subir a nuestro canal de YouTube, como los webinars anteriores que ya están disponibles también. Y bueno, cualquier cosa, si no, están nuestros contactos para cualquier consulta, sugerencia o duda que puedan tener. Y bueno, si no, los dejamos por acá y nos estaremos viendo en la próxima instancia. Así es. Muchísimas gracias por su tiempo, por participar y nada, como decía Ivana, cualquier cosa estamos a la orden, por favor. Muchas gracias.